En agosto de 1945, mientras el imperio japonés negociaba los términos de su rendición, un grupo de ingenieros y técnicos militares recibió una orden que no estaba escrita en ningún documento oficial: destruir todo. No los archivos. No los planos. Los aviones mismos. Prototipos que nunca habían volado en combate. Máquinas que habían costado años de ingeniería desesperada y recursos que Japón ya no tenía. Uno de ellos era el Nakajima Ki-Ka, el primer avión de propulsión a reacción que Japón completó. Una máquina que había despegado por primera vez apenas días antes de que las bombas atómicas cayeran sobre Hiroshima. Un avión que existió en ese espacio imposible entre el futuro y el colapso. Lo destruyeron porque no podían permitir que los aliados lo estudiaran. O eso dijeron. Para entender por qué Japón construyó el Ki-Ka, hay que entender lo que le estaba pasando a Japón en 1944. La situación era catastrófica. Los bombarderos B-29 Superfortress de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos operaban desde bases en las Islas Marianas y alcanzaban las ciudades japonesas con una impunidad que humillaba a las fuerzas de defensa del imperio. Los cazas convencionales japoneses no podían interceptarlos de manera efectiva. El Zero, que había dominado el Pacífico al inicio de la guerra, era ahora tecnológicamente inferior frente a los nuevos diseños estadounidenses. Y los B-29 volaban alto, volaban rápido, y llevaban suficiente carga como para borrar barrios enteros en una sola incursión. En ese contexto, el alto mando naval japonés tomó conocimiento de algo que estaba ocurriendo al otro lado del mundo. Alemania había desarrollado el Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción operacional de la historia. No usaba pistones. No usaba hélices. Usaba turbinas de gas que generaban un empuje que ningún motor convencional podía igualar. Y aunque el Me-262 llegó demasiado tarde y en números demasiado pequeños para cambiar el curso de la guerra en Europa, sus características de rendimiento eran inequívocas. Era más rápido que cualquier cosa que los aliados pudieran poner en su contra en ese momento. Japón quería su propia versión. En septiembre de 1944, la Marina Imperial japonesa emitió una especificación formal para un avión de ataque a reacción basado en el concepto del Me-262. No era un caza de superioridad aérea. Era un avión diseñado específicamente para atacar los buques de guerra aliados que se acercaban cada vez más a las islas principales de Japón. Una aeronave de ataque especial que pudiera operar desde pistas cortas, alcanzar velocidades que los interceptores enemigos no pudieran igualar, y transportar una carga de combate capaz de dañar o hundir embarcaciones grandes. El proyecto fue asignado a Nakajima Eikoki Kaka, uno de los fabricantes de aeronaves más importantes del Japón en tiempo de guerra. Y el reloj empezó a correr desde el primer día. El ingeniero que lideró el proyecto fue Kenichi Matsumura, un diseñador veterano de Nakajima con experiencia en motores y estructuras de aeronaves. Matsumura y su equipo trabajaron bajo condiciones que pocas personas en la historia de la aviación han tenido que soportar: escasez de materiales, bombardeos constantes sobre las instalaciones industriales japonesas, falta de acceso a tecnología de turbinas desarrollada, y una presión institucional que no admitía retrasos. El proyecto se denominó oficialmente Nakajima Ki-Ka, que en japonés se puede traducir aproximadamente como flor de fuego de naranja. Un nombre poético para una máquina de guerra nacida de la desesperación. El problema técnico central era monumental. Japón no tenía motores a reacción operacionales. No tenía la experiencia en metalurgia de alta temperatura que Alemania había desarrollado a lo largo de años de investigación en turbinas. Lo que Japón sí tenía era información parcial, fragmentaria y en muchos casos incompleta sobre el motor del Me-262, el Yankes Humo 004. Esa información llegó a través de las comunicaciones diplomáticas y militares entre los dos países del eje, y era suficiente para dar una dirección general, pero no para replicar el diseño con precisión. Matsumura y el equipo de ingeniería decidieron desarrollar su propio motor de turbina basado en los principios generales que podían inferir del Humo 004. El resultado fue el NE-20, un turborreactor de flujo axial diseñado y construido en Japón con los recursos disponibles. El NE-20 generaba aproximadamente 475 kilogramos de empuje, significativamente menos que el Humo 004, que producía alrededor de 900 kilogramos. Era una fracción del poder del motor alemán.
Pero era lo que Japón podía fabricar con la metalurgia y la capacidad industrial que le quedaba en 1944 y 1945. Esta limitación de empuje tuvo consecuencias directas en el diseño del avión. El Ki-Ka tenía que ser pequeño y ligero para compensar la potencia relativamente modesta de sus dos motores. El fuselaje era compacto, con una envergadura alar de aproximadamente 10 metros. Las alas fueron diseñadas con un ángulo de flecha de 25 grados, una característica que no era accidental. Los ingenieros japoneses habían observado en los datos disponibles sobre el Me-262 que las alas en flecha ofrecían ventajas aerodinámicas a velocidades elevadas. El diseño del Ki-Ka incorporó esta característica, aunque con un ángulo menor que el del avión alemán. Hubo otra decisión de diseño que reflejaba la realidad operacional de Japón en esa etapa de la guerra. Las alas del Ki-Ka podían plegarse. Esta no era una característica pensada para portaaviones, como sería habitual en la marina japonesa. Era para que el avión pudiera ocultarse en túneles y cuevas excavadas en las laderas de las montañas, lejos de los ojos de los reconocedores aéreos aliados y protegido de los bombardeos. Japón había comenzado a dispersar y ocultar su producción industrial y militar en instalaciones subterráneas. El Ki-Ka fue diseñado desde el principio para vivir en las sombras. La construcción del primer prototipo avanzó a un ritmo notable dado el contexto. Las instalaciones de Nakajima habían sido dañadas por los bombardeos, y partes del trabajo de fabricación tuvieron que realizarse en sitios alternativos. Los materiales escaseaban. El aluminio de alta calidad era difícil de conseguir. Sin embargo, el prototipo tomó forma a lo largo de los meses finales de 1944 y principios de 1945. El piloto designado para las pruebas de vuelo fue el teniente comandante Susumu Takaoka, un oficial de la Marina con experiencia en vuelo de alta velocidad. Takaoka tenía que familiarizarse con un tipo de aeronave que no tenía precedentes en la aviación japonesa. Los motores a reacción respondían de manera completamente diferente a los motores de pistón. La aceleración era progresiva, no inmediata. Los tiempos de respuesta del motor eran distintos. Si un piloto acostumbrado a un motor de pistón reducía bruscamente la potencia en aproximación final, el motor a reacción podía responder demasiado lentamente para una corrección de emergencia. Era una curva de aprendizaje que en la aviación a reacción temprana había costado vidas en Alemania y en Gran Bretaña. El primer vuelo del Ki-Ka tuvo lugar el 7 de agosto de 1945, en la base aérea de Kisarazu, situada en la bahía de Tokio. La fecha es significativa. Hiroshima había sido destruida el 6 de agosto. El mundo acababa de cambiar en un sentido que ningún avión convencional o de reacción podía contrarrestar. Sin embargo, la prueba procedió. Takaoka llevó el Ki-Ka por la pista, alcanzó velocidad de despegue y el avión se elevó. El vuelo duró aproximadamente 20 minutos. El piloto reportó que el avión era manejable, que los motores funcionaban dentro de los parámetros esperados, y que las características de vuelo generales eran prometedoras aunque requerían más evaluación. Era la primera vez que un avión a reacción japonés sobrevolaba territorio japonés. 3 días después, el 9 de agosto, el segundo vuelo del Ki-Ka terminó en aborto. Durante la carrera de despegue, el avión no alcanzó la velocidad necesaria para elevarse. La investigación posterior determinó que los cohetes de asistencia al despegue, conocidos como RATO, unidades que debían proporcionar empuje adicional durante el rodaje, no habían sido posicionados correctamente. El ángulo de empuje era incorrecto y en lugar de contribuir a la aceleración horizontal, parte de la fuerza se desperdició. El avión salió de la pista sin haber alcanzado velocidad de despegue y sufrió daños en el fuselaje. Takaoka sobrevivió ileso. El mismo 9 de agosto, Nagasaki fue destruida. Las reparaciones del Ki-Ka dañado estaban en curso cuando la rendición fue anunciada el 15 de agosto. En ese momento, el programa contaba con el prototipo dañado y al menos un segundo prototipo en construcción avanzada, con reportes que sugieren que otros estaban en diversas etapas de fabricación. Las órdenes llegaron: destruir los prototipos, quemar los planos que fuera posible, y no dejar nada que pudiera revelar el alcance del programa a las fuerzas de ocupación. No todo fue destruido. Cuando las fuerzas estadounidenses llegaron y comenzaron la evaluación sistemática de las instalaciones de aviación japonesas, encontraron el Ki-Ka. O más precisamente, encontraron lo que quedaba de él.
El prototipo que había completado el vuelo del 7 de agosto estaba deteriorado pero relativamente intacto. Fue enviado a los Estados Unidos para análisis técnico exhaustivo, y hoy se encuentra en el Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsoniano en Washington, donde es uno de los pocos ejemplares supervivientes de aviación a reacción temprana no occidental de la Segunda Guerra Mundial. Los ingenieros y técnicos estadounidenses que estudiaron el Kika llegaron a conclusiones equilibradas. El avión era una realización notable dado el contexto en que fue producido. El NE-20, aunque significativamente menos potente que los motores de reacción alemanes o británicos de la época, era una turbina funcional desarrollada de manera independiente en condiciones extraordinariamente adversas. El diseño estructural del Kika era sólido. Las alas en flecha indicaban que los ingenieros japoneses habían llegado a comprensiones similares sobre aerodinámica de alta velocidad que sus contrapartes en otros países, aunque trabajando con menos datos y recursos. Las limitaciones eran igualmente claras. Con los motores NE-20 en su estado de desarrollo en agosto de 1945, el Kika habría tenido una velocidad máxima estimada de alrededor de 700 km por hora, inferior a la del Me-262 que superaba los 800 km por hora. La autonomía era limitada. La carga útil, una bomba de 500 kilogramos en configuración de ataque, era modesta. En combate real contra buques bien defendidos con cobertura de cazas, el Kika habría enfrentado desafíos severos. Pero los japoneses sabían esto. El Kika no estaba diseñado para ganar una guerra de desgaste convencional. Estaba diseñado para ser parte de una defensa desesperada del territorio metropolitano japonés. Había planes para que eventualmente transportara una cabeza de guerra especial en misiones de un solo vuelo. Siguiendo la misma lógica que había producido los ataques kamikaze convencionales. La velocidad del avión a reacción haría más difícil su intercepción. Esa era la teoría. La realidad era que incluso si el Kika hubiera entrado en producción en números significativos, lo cual habría requerido una capacidad industrial que Japón simplemente no poseía en 1945, el NE-20 requería materiales estratégicos que escaseaban. La producción de un caza convencional como el N-1K2J Shidenkai consumía menos recursos críticos que un turborreactor. El Kika habría competido por aluminio, acero especial y mano de obra calificada con todos los demás programas de emergencia que la Marina y el ejército japoneses estaban ejecutando simultáneamente. Nakajima había propuesto versiones mejoradas del Kika con motores NE-130 más potentes que habrían incrementado significativamente el rendimiento. Esos motores nunca se completaron. El NE-130 existió como proyecto de desarrollo, no como hardware probado. Y el tiempo que habría requerido llevarlo a producción confiable era tiempo que Japón no tenía. Hay algo profundamente humano en este programa que va más allá de las especificaciones técnicas. Los ingenieros de Nakajima trabajaron en condiciones de bombardeo activo. Hubo noches en que las alarmas antiaéreas interrumpían los turnos de trabajo y el personal tenía que buscar refugio mientras los B-29 pasaban sobre las instalaciones industriales del área de Tokio. Regresaban al trabajo cuando las sirenas se callaban. Continuaban. La mentalidad era seguir, porque la alternativa era admitir que no había nada más que hacer. Takaoka, el piloto de pruebas, había volado aviones convencionales en conflictos reales. Sabía lo que significaba un avión de guerra en el contexto de 1945. Cuando describió el vuelo del 7 de agosto, la brevedad de sus reportes técnicos contrasta con lo que ese vuelo debió representar, la culminación de un esfuerzo de ingeniería bajo presión extrema, que se produjo literalmente mientras el mundo que ese avión debía defender estaba siendo destruido sistemáticamente. El segundo prototipo que estaba en construcción avanzada fue efectivamente destruido antes de la llegada de las fuerzas de ocupación. Los planos adicionales, los datos de prueba más detallados, los registros de desarrollo del NE-20, gran parte de ese material desapareció. Lo que los investigadores y museos han podido reconstruir sobre el programa Kika proviene de los documentos que sobrevivieron, del avión capturado, y de los testimonios de ingenieros y personal que fueron entrevistados por las fuerzas de ocupación durante el proceso de recopilación de inteligencia técnica que siguió a la rendición. El Kika ocupa un lugar específico y honesto en la historia de la aviación. No fue el avión que iba a cambiar el resultado de la guerra. Llegó demasiado tarde, era técnicamente limitado respecto a sus contemporáneos alemanes y británicos,
y el contexto industrial japonés hacía improbable que pudiera producirse en números operacionalmente significativos. Pero sí fue el primer avión a reacción japonés en volar. Y fue diseñado y construido en Japón con motores japoneses desarrollados de manera mayormente independiente, en condiciones que habrían paralizado la mayoría de los programas de desarrollo aeronáutico del mundo. Eso merece ser registrado con precisión, sin exageración y sin minimización. Los prototipos que los japoneses destruyeron en agosto de 1945 eran máquinas de una guerra que ya estaba perdida. Pero también eran evidencia de lo que la ingeniería aeronáutica japonesa era capaz de producir bajo presión máxima. Las fuerzas de ocupación lo entendieron cuando estudiaron el avión superviviente. Los análisis técnicos que produjeron eran respetos, no condescendientes. El Kikka que hoy puede verse en el Smithsoniano es un objeto que lleva el peso de todo eso. El primer vuelo de un avión a reacción japonés, realizado el día después de Hiroshima. El segundo vuelo frustrado el mismo día que Nagasaki. La rendición una semana después. La destrucción de los prototipos restantes. Y luego décadas de historia de aviación que avanzaron en direcciones que el Kikka no vivió para ver. La historia de la aviación experimental de la Segunda Guerra Mundial está llena de proyectos que llegaron tarde, que fueron cancelados, que fueron superados por eventos que ningún ingeniero podía controlar. El Kikka es uno de los más humanos de esos proyectos, precisamente porque ilustra con tanta claridad la distancia entre lo que la ingeniería puede lograr bajo presión extrema y lo que la historia decide hacer con eso.